Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Mi nombre es Aldo Pecchio, Aldo José Pecchio, y nací en Santa Clara de Zaguiere el 16 de noviembre de 1945. Bien, ¿cuándo llegaste a San Francisco? Era muy chiquitito, tenía meses, ¿viste? Meses. Bueno, en busca de un futuro mejor. Mi padre tenía carnicería y entonces se quiso venir a una ciudad más grande, o sea, tenía la posibilidad de ir a vivir a Rafaela o a San Francisco y eligió San Francisco. Pasamos por varios lugares, por la calle Paraguay, cerca de lo que era la cárcel. Después ya fuimos a vivir frente a la Escuela de las Monjas. Exactamente, ahí mi tía tenía un almacén y ahí estuve yo viviendo hasta la edad de 6 años. Y después ya mi padre vino a vivir en lo que es la calle Casero y Urquiza, en la esquina, y ahí puso un almacén, ¿viste? Y ahí estuvimos hasta el año 55, y ahí fui a vivir a Jerónimo del Barco y Juan B. Justo, la casona donde ahí empezó todo, digamos, el tema de la música y de la fotografía y de todo. En cuanto a la fotografía, viste, ya de chiquitito, cuando tenía 6 años, veía todo eso con mucha magia. Mi madre me llevaba, creo que en la Plaza General Paz, y ahí había un señor con un cajón cuadrado, que era una cámara oscura, que se metía adentro, y yo siempre estaba pensando, ¿qué haría ahí adentro, viste, dentro de esa caja? ¿Qué es lo que hacía? Para mí era un mago. Después, ya teniendo 12 años, en la escuela primaria, a mediados de año, llega una revista de Villiquen y ahí describía todo el proceso de la fotografía. Y eso es como que me entró a mí a moverme por ese lado de la fotografía. Me interesaba porque lo veía como una cosa muy misteriosa, ¿viste? A partir de ahí. Y mi llegada a la música empieza a los 14 años de casualidad, porque mi hermano llega con una guitarra criolla y un libro, ¿viste? Un libro donde estaban todos el tema de los tonos y todo eso, ¿viste? Y como mi hermano no lo usaba, entré a agarrar yo la guitarra. Y empecé a darle eso, y bueno, a los 15 años, 16, con un amigo, ¿viste? Que siempre pasaba por ahí, me veía tocando la guitarra en el patio, porque el patio de mi casa daba a la calle. Llegaba a trabajar y me ponía con la guitarra. Y entonces Omel Mancilla, ¿viste? Que era amigo, siempre pasaba por ahí y dice, ¿no querés que hagamos un trío de folclore? Dice, a mí el folclore me gustaba escucharlo, ¿viste? Si yo te digo, en mi casa a la edad de 10 años, ¿sabés qué se escuchaba, Arturo? Escuchábamos Pedrito Rico, Miguel Aceves Mejía y Los Fronterizos, ¿viste? Y a mí, vos sabés que en el año ya, a estos años 58, 59, había comenzado, llegaba acá en las películas de Elvis Presley, ¿viste?
Y entonces me gustaba la música rápida de Elvis Presley, que eran los rock and roll, ¿viste? Que era rock and roll. Y a mí me gustaba más eso. Pero, viste, la cuestión era hacer algo. Y empezamos a ensayar así, digamos, a rascar un poco cada uno, viste, cantábamos lo que podíamos. Entonces, ya entrado el año 62, Omel dice, yo tengo un amigo que lo voy a hablar, toca muy bien, me dice. Y es ahí cuando conocemos a Oscar Bolaño. Oscar Bolaño se integró y comenzamos a ver qué es lo que íbamos a hacer, si íbamos a hacer folclore, que no. La cuestión que Oscar dice, puchi, ¿por qué no hacemos una orquesta para tocar? Así que apuntamos a eso. Y éramos 3 guitarras que rascábamos, ¿no? O sea, 3 guitarras criollas. Ahí comenzamos a hacer temas instrumentales, por ejemplo, Cuando los Santos Vienen Marchando, Caravana, que eran temas de jazz, ¿viste? Pero, digamos, lo hacíamos como una manera de soltarnos y de sentirnos bien nosotros, ¿no es cierto? Porque éramos 3 guitarras solamente, nada más. Y entonces ahí cuando, por ejemplo, un amigo de infancia, Juan Carlos Herrera, dice, a mí me gusta tocar la batería, dice. Pero todo quedó en eso, ¿viste? Resulta ser que un día paso por la calle y se había comprado una batería nueva, ¿viste? Ya éramos 4 en ese entonces, ¿viste? Éramos 4 personas. Entonces ya nosotros ya teníamos que ir viendo con el tema de la guitarra eléctrica, porque éramos 3 guitarras, ¿viste? Y cuando fuimos a tratar de comprar la guitarra eléctrica, era imposible comprar. Con lo que yo ganaba en la fábrica trabajando, no se podía comprar una guitarra, porque las guitarras en ese momento la mayoría eran todas importadas, ¿viste? Eran todas guitarras importadas. Entonces, así que, si habíamos llegado hasta ahí, no íbamos a dejar en ese momento, ¿cierto? Porque teníamos la intención de llegar a hacerlo. Y en ese entonces, yo iba... De vez en cuando iban a la peluquería, ¿viste? De vez en cuando, porque era cuando mi madre me decía, bueno, cortate el pelo. Y iba a un lugar, ¿viste? Que era el antro del artista. Cerca de mi casa vivía Don Roque Busto, ¿viste? Don Roque Busto era para nosotros, que nos gustaba la música, era como decir, ¿viste? Bueno. Ese era para nosotros un lugar sagrado, ¿viste? Llegar a la peluquería de Don Roque era un lugar sagrado. Vos entrabas y en un rincón así encontrabas, estaba el estuche de la guitarra y al lado, viste, el estuche del violín, viste. Y de repente que vos estabas ahí esperando cortarte el cabello, entraba algún parroquiano y decía, Don Roque, tóquese algo, decía, viste. Y Don Roque pedía permiso, viste, el que estaba cortando, que por ahí estaba la mitad cortada y la otra mitad sin cortar. Y ahí arrancaba con la guitarra y se tocaba temas de jazz, ¿viste? Porque me gustaba mucho Oscar Alemán, ¿viste? Y ahí escuché, por ejemplo, temas que hacía el Radio de la Calle 12, Caravana, Cuando los Santos Vienen Marchando, un tema, por ejemplo, Vacaciones en Hawái, pero un tema que lo estuve buscando años, no lo encontraba por ningún lado, y ahora con el tema de internet lo alcancé a encontrar, ¿viste? Entonces, hablando con Don Roque, explicándole el problema que teníamos nosotros, Don Roque me dice, si vos te animás, dice, a hacer el cuerpo de la guitarra, yo te hago el diapasón. Así que, dijo, como animarme, me animaba, pero nunca había entrado en lo que era el tema de carpintería. Así que me puse a diseñar, tomar medidas de una guitarra que había, pues, que encontraba por ahí. Entonces diseñé la guitarra, yo a mi gusto, ¿viste? Entonces fui al carpintero, me cortó la guitarra y después con una escofina empecé a darle forma, ¿viste? Cuando tuve todo eso listo, Don Roque me hizo el diapasón, colocamos el diapasón. El modelo de cartón que había hecho yo se lo pasé a Omel Mancilla, para que hiciera con otro carpintero y hiciera lo mismo, ¿viste? Así que cuando estuvimos todo eso, Don Roque le puso el puente, las cuerdas, todo, y ya teníamos la guitarra, pero nos faltaba la parte electrónica de la guitarra. Aquí en los negocios acá no se conseguían los micrófonos para la guitarra, no había, ¿viste? Así que supe de que en Rafaela había alguien que los fabricaba. Así que me fui a Rafaela. Era Don Berrone. Don Berrone
ahí conseguí los micrófonos, y Don Gambino, que nos ayudó mucho en ese entonces, Don Gambino, le colocó los micrófonos y nos hizo los equipos que íbamos a usar para tocar, ¿viste? Que habíamos visto una caja, habían venido a tocar los pick-up acá, y habíamos visto las cajas Carlson que usaban ellos, y nos parecían que eran, ¿viste? Era lo más accesible para nosotros, que no teníamos, económicamente no teníamos posibilidades. Así que nos hicimos las cajas Carlson, y con eso empezamos a ensayar ya electrónicamente, ¿viste? En el caso de Oscar Bolaño, él compró una guitarra, ¿viste? Y comenzamos los ensayos, y comenzamos a armar todo los temas, ¿viste? Los temas para poder tocar. Pero hasta ese momento éramos 3 guitarras eléctricas y la batería. Y ninguno de nosotros sabía cómo trabajaba el bajo en conjunto. Ninguno de nosotros sabía. Así que a media cuadra de mi casa vivía Don Rodríguez, con lo que me acerqué a él. Estuve estudiando con él un mes de la manera que trabajaba el bajo en una agrupación, ¿viste? La cuestión que, bueno, cuando llego, ¿viste? Y le explico a todos los demás, digo, pero ¿y quién va a tocar el bajo? Porque yo me sentía más cómodo haciendo guitarra rítmica, ¿viste? Bueno, a Homé tampoco le gustaba en ese momento tocar el bajo. La cuestión que, como la guitarra de él era más fuerte porque le había dejado el diapasón más ancho, ¿viste? Se decidió hacer el bajo en la guitarra de él. Así que se le puso cuerdas de bajo a esa guitarra. Y decidimos tocar una entrada a uno y otra entrada a otro el bajo. O sea que los dos tocábamos el bajo y guitarra, ¿viste? Nos íbamos pasando el instrumento. El problema era que cuando por ahí te pedían un tema repetido, te andan cambiando el instrumento, ¿viste? Pero así arrancamos. Así que conseguimos después un cantante y un amigo también de la adolescencia, en este caso era Mario Magnani, tocaba la armónica melódica. El cantante era Jorge Ruata, ¿viste? Los temas generalmente al comienzo comenzamos a hacer esos temas instrumentales y después temas, por ejemplo, de los pick-up, los temas de pick-up, Yo el Solitario, de Jackie Los Ciclones hacíamos un tema los temas que normalmente se escuchaban acá, ¿viste? Y después los temas de los Tin Top, como el Rock de la Cárcel, La Plaga, ¿viste? Zapato de Gamuza Azul, ¿viste? En ese entonces, cuando nosotros salimos a tocar, ya a esto era finales del año 1963, ¿viste? Ya en ese entonces estaban tocando aquí los Tin Dover, que también habían comenzado a hacer rock and roll, ¿viste? Y los Blue Cap. O sea que nosotros los Volcánicos éramos la tercera banda que salía a tocar acá en San Francisco, ¿viste? Apenas salimos a tocarnos nosotros ese tipo de música, empezamos a trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque se le llamaba música de la nueva ola, porque había con el tema en Buenos Aires, del tema de Palito Ortega, de Chico Novarro y todo eso, ¿viste? Entonces los clubes de aquí comenzaron a contratar más a nuestras orquestas que a la orquesta que comúnmente había antes, que generalmente era una orquesta característica, ¿viste? Y aparte de eso, venían las agrupaciones de Buenos Aires que venían, era totalmente distinta, no era ni cuartetos, era la música que se escuchaba en ese momento, venían ya que los Ciclones, los Pick-up, comenzó a venir Sandro y los de Juego, los Búhos, que se les podían nombrar un montón. O sea, generalmente acá en San Francisco no escuchábamos cuartetos, ¿viste? Generalmente se escuchaba ese tipo de música. Y veníamos trabajando, o sea, casi todos los fines de semana teníamos baile, ¿viste? Nosotros llegamos a ser más populares que las otras dos bandas por el hecho que éramos más desacartonados, no estábamos tan estructurados arriba del escenario. Generalmente nosotros hacíamos lo que queríamos, saltábamos, gritábamos, nos tirábamos al suelo, ¿viste? Era distinto a todos los demás, ¿viste? Por eso éramos más populares. No en el sentido, de calidad musical, por el hecho de que los equipos nuestros eran equipos fabricados aquí prácticamente y teníamos que competir con los demás. Los demás tenían equipos Fender, equipos importados, ¿viste? Y vos sabés que ya en el año 64 los que pierden la gran oportunidad fueron los Tin Lovers.
Los Tindobres los llama RCA a grabar, a tomar una prueba. Ellos van a Buenos Aires con 2 temas, ¿sí? Resulta ser que cuando están esperando la entrada para grabar, llega uno de los que estaban. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Antonio Soldano fue un artesano chapista que allá por el año 1952 realizó a mano un auto fuera de serie y único en el mundo. Tomando los planos de un futurista automóvil Ford, publicado en los años 40 en la revista Mecánica Popular, se puso a trabajar para hacer un vehículo 20 años adelantado a su época. Concluida su obra, cada salida a la calle o viajes a otras ciudades eran motivo de asombro para quienes lo veían y se acercaban para apreciarlo mejor, sin llegar a entender que ese auto era fruto de 5 años de trabajo con unas pocas herramientas y mucha dedicación y esmero. Luego de unos años, el vehículo que todos conocían como el Ford Soldano pasó a ser propiedad de su yerno Emilio Traverso. En 1986 fue expuesto con motivo del centenario de San Francisco y allí lo apreciaron Juan Manuel Fangio, Juan Manuel Bordeu, José Froilán González y Jorge Cupeiro, entre otros hábiles volantes. El automóvil mide 5 metros de largo, 1,20 de alto y 180 de ancho. Cuenta con un motor de 100 HP, tiene partes de marca Ford y desarrolla una velocidad máxima de 170 km/h. Una maravilla mecánica que se produjo con mucho esfuerzo en un taller de San Francisco, hace más de 60 años para la satisfacción de su constructor y de su familia. Y vos sabés que ya en el año 64 los que pierden la gran oportunidad fueron los Tindobres. Los Tindobres los llama RCA a grabar, a tomar una prueba. Ellos van a Buenos Aires con 2 temas, ¿sí? Resulta ser que cuando están esperando la entrada para grabar, llega uno de los que estaban haciendo la grabación del otro avión, dice, hay un grupo grabando, le dice. Son uruguayos, son los Blue Kings, dice. Y después van a entrar ustedes. Y después, entre los 2 grupos, se va a ver a quién se van a promocionar. Resulta ser que el otro grupo que estaba grabando eran los iracundos. Me alejé de ti sin saber por qué. Entonces contra eso era imposible, ¿viste? Así que el espaldarazo que le dieron fue a los iracundos. Y los Tindobres quedaron como nosotros aquí, ¿viste? A partir de ahí, ¿viste? Es que comienzo y armamos junto con Oscar Rivero y Lando Welfi, que era un chico de 16 años, la primera banda de hard rock aquí en San Francisco. Ahí armamos entonces en el 72 un trío de hard rock, que en ese momento no era, ahí le decíamos rock pesado, ¿viste? Así que comenzamos a ensayar. Tocamos así para los amigos, y cuando vamos a tocar en el 75 en el Cine Mayo,
No recuerdo quién estaba en la municipalidad en ese momento, ¿viste? Año 75. Para muchos el 76 fue grave. Yo creía que ya antes del 76 era problemático, ¿no es cierto? Resulta ser que antes de tocar nos piden las letras de los temas que íbamos a tocar. Teníamos que cambiar todas las letras, porque no podías hablar de revolución. Y la revolución que hablaban las letras era una revolución espiritual, ¿viste? O sea, no podía haber nada que dijera nada de ese tipo de cosas. Ni mares rojos, ni estrellas al amanecer. Entonces dijimos, no, cortemos y listo. Si vos como artista tenés que cambiar las letras de lo que vos pensás, no puede ser. A partir de eso fue en el 75, después comencé a tocar con Alma Negra, que tocábamos los bailes. Ahí volvimos a hacer rock and roll, tocábamos con Alma Negra, con el Jorge Cornier, ¿viste? Guitarra estaba el Cacho Juárez, que cantaba. Ahí comenzamos a tocar temas de Boss Day, ¿viste? De Creedence, de los Beatles también, porque a Jorge le gustan mucho los Beatles, ¿no? Con eso anduvimos tocando hasta el 75, 76, por ahí, ¿viste? Es ahí cuando entro a formar parte, me llaman de Devoto a formar parte de lo que iba a ser la primera banda de blues y de rock de aquí de la zona. Se llamaba Engendros del Ayer. La banda ya había estado ensayando, pero nunca habían tocado. Así comenzamos a ensayar con esa banda, todos temas propios, todos temas de Rubén Angiolini, ¿viste? Y a medida que íbamos ensayando, entonces llegamos a un punto, bueno, tenemos que tocar. Bueno, ¿y qué nombre le ponemos, viste? Entonces decidimos que trajéramos 3 nombres cada uno, viste. Y yo había llevado Reinos de Agartha, Los Bagres del Mar Muerto y Engendros del Ayer. Y bueno, votaron por Engendros del Ayer, así que el nombre en cierta medida me pertenece. Con esa banda estuvimos tocando del 77 hasta marzo del 78. Ahí, por ejemplo, Rubén Angiolini y el que era el baterista, en el caso de Eduardo Torto, le dice, bueno, ¿por qué no nos vamos a vivir a Mar del Plata? Seguimos con la banda Mar del Plata. Bueno, resulta ser que ellos eran cuentapropistas, o sea, Rubén Angiolini era pintor de obra. Y yo hacía más de 15 años que estaba trabajando en una fábrica, hacía de los 18 años, y tenía que decir, bueno, dejo de trabajar. No, entonces fue imposible. Entonces que eso pasó marzo del 78 y quería que un mes después, ¿viste? Vienen a mi casa Cachi Sala y Jorge Gileta, ¿viste? Y si queremos hacer una banda para tocar en los bailes. Entonces le digo, bueno, sí, me gusta tocar, pero hagamos una cosa, digo, si quieren. Los temas, seleccionémonos, no toquemos cualquier tema, porque había temas en ese momento que se escuchaba, que la radio lo pasaba a cada rato y no eran temas que a mí me gustara tocar, ¿viste? Así que comenzamos a hacer un repertorio también con temas de Creedence, ¿viste? De los Beatles, ¿viste? Y mucha música internacional, como de Boston, ¿viste? Supertramp, ¿viste? Toda esa onda. Bueno, y esto se llamaba el grupo Solarium, ¿viste? Comenzamos a tocar en los bailes y comenzamos en lo que era ronda, creo que era ronda musical o juvenil, que era de Pedro Álvarez, exactamente, de Pedro Álvarez. Y comenzamos a tener mucho trabajo en la zona, tocábamos en Brisma y en Balnearia. O sea, comenzó a gustar eso a pesar de que la mayoría de las otras bandas tocaban otro tipo de música, más relacionada con lo que era el cuarteto. Y llegó un momento que nos viene a hablar los bomberos voluntarios. Entonces viene y dice, y el muchacho dice, ¿por qué ustedes no van a bomberos? No, lo que pasa es que tenemos trabajo nosotros. Bueno, pero nosotros tenemos fecha para darle, pues la gente pide que toquen ustedes. Bueno, le digo al Cachi, pidámosle que nosotros vamos a hacer show, le digo, bomberos, no que vamos a tocar el baile. Y dice Cachi, no nos van a dar, dice Cachi. Digo, no, pongámonos nosotros, firme. Y entonces vienen de nuevo y dicen, muchachos, no, nosotros vamos, pero vamos a hacer show. No, dice, ¿cómo van a hacer show si ustedes son de San Francisco? No sé.
Pasaron unos 15 días y uno cachi dice, no nos vaya a llamar más, dice. Resulta ser que viene y dice, bueno, la comisión de bomberos dice, los quiere escuchar. Así que cargamos todos los instrumentos, teníamos a las 20 personas escuchándonos. Bueno, la cuestión es que 10 días después estábamos haciendo un show en Bombero Voluntario. En ese momento las bandas que hicieron de soporte nuestro fueron Teorema de Santa Fe y Los Continentales. Eso fue, no recuerdo bien la fecha, debe ser en abril del 79. ¿Viste? También fuimos soporte de Voz Day en el Cinemayo. Fue también en el 79. Todo cuya fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Es ahí cuando terminamos de tocar, resulta ser que en un momento se acerca Soule así y me llama, ¿viste? Me llama y me dice, Tomás, mirá loco, dice, ¿cuántos años tenés? Me dice, 33, le digo. Mirá, dice, el tren pasa una sola vez en la vida y si no te subís, lo perdés, me dice. Tomás, esta es mi dirección. En Buenos Aires hay unos vagos que están haciendo una banda y vos sos la persona que tendrías que estar en esa banda. Deberías venir a mi casa, te quedás todo el tiempo que quieras en mi casa, no te voy a cobrar un peso hasta que te acomodes y si salgas adelante. ¿Viste? Acordate lo que te digo yo, si no tomas el tren, me dice, lo vas a perder. Me dice. Y bueno, yo estaba trabajando en una fábrica, aparte de ir a vivir a Buenos Aires, era como complicado para alguien del interior, ¿viste? Y había otra cuestión más también. Si yo me iba, dejaba la banda sin un músico, ¿viste? Que era lo que más me interesaba a mí, ¿viste? Así que seguimos con el tema del grupo Solarium vigente, ¿viste? Resulta ser que llegamos en este caso, diciembre del 79. El baterista dice, yo me voy de la banda porque el baterista era Aldo Welf. Me dice, yo me voy de la banda porque me ofrecen, en otra orquesta me ofrecen más baile. Eso, cuando me dijo eso, que dejaba de tocar, yo también por el lado mío dije, yo también dejo porque se había complicado todo. O sea, cuando vos empezás a estar bien en una banda, que la banda empieza a funcionar completamente como tiene que funcionar, siempre se va uno. 6 meses antes había dejado la banda Jorge Gileta porque no estaba bien de salud. Fue reemplazado en este caso por el Sergio Amantini. Así que ese fue un momento crucial en el que yo dije, no voy a tocar más. Eso fue diciembre del 79. Y no toqué más por 10 años. Por 10 años no toqué más, ni siquiera agarré el instrumento, porque me sentía muy bajoneado con el hecho de que, vos decís, somos 5 personas, 6 personas, y tenemos que ir para adelante los 5, ¿viste? Los 6 que seamos. Y eso me perjudicó a mí en el sentido, me cayó mal, me bajoneó y dije, bueno, dejo de tocar. Ya en el 90 tenía un negocio en Devoto y se acerca Mario Armando, que había estado tocando conmigo en Engendros del Ayer y también había estado tocando conmigo en el grupo Solario. Viene con Jorge Gileta y dice, mirá, queremos armar una banda de blues. Y yo dije, otra vez comenzar de nuevo con los problemas, de nuevo, otra vez. Mirá, digo, voy a pensar. Eso fue a finales del 90, en diciembre. Yo en el 91 me voy de viaje con Nildo Viñola a sacar fotos, ¿viste? Y cuando llego de ahí, de esto, le digo, bueno, vamos a ver si hacemos algo. Así que hablé con Mario Armando y Gileta y comenzamos a ensayar junto con Rodolfo Salazar. Esa iba a ser una de las primeras bandas, después de tanto tiempo, una de las primeras bandas de blues, pero ya con temas nuestros, ¿no es cierto? Bueno, en determinado momento le pusimos el nombre La Pentatónica Blues Band. Bueno, con eso ya había cambiado un poco, el circuito ya no era más baile, eran, digamos,
En algunos lugares se podía tocar, en este caso era en el Alfredo, ¿viste? Acá no había tampoco muchos lugares como para tocar, ¿viste? Así que en Alfredo tocábamos mucho en Sastre, en María Juana, en Rafaela, en Mortero, ¿viste? O sea que teníamos ocasiones, pero ya lo hacíamos más como una manera de tratar digamos, una manera de sentirnos bien nosotros. Ya no buscábamos decir, bueno, vamos a tocarnos baile, a ver si podíamos juntar un peso para comprar una guitarra mejor, ¿viste? Ya cada uno tenía su trabajo. Entonces con eso fue más una cuestión de gusto personal, ¿no es cierto? Y ahí, con esa banda, yo toqué fue hasta marzo del 97. Marzo del 97. A mí me ocurrió algo raro con esa banda, porque, o sea, generalmente la mayoría de los músicos que integramos esa banda, salvo uno, que era el baterista, realmente nos gustaba el blues, nos gustaba tocar blues, ¿viste? Resulta ser que como yo tenía mucho apego más por el público, andaba siempre a los saltos y corriendo entre las mesas, me da la impresión que sucedió algún tema así como no sé explicarlo bien. La cuestión que llegamos, en una de esas actuaciones en Sastre, yo tenía un trabajo aquí, ¿no? Y cuando llego a Sastre, llego después, ya estaban todos armados. Resulta ser que cuando yo entro al local, a mí ya me conocían porque estaba tocando por todos lados, la gente pegó un salto y empezó a gritar el nombre mío, y eso me parece que fue fatal para algunos integrantes de esa banda. La cuestión que cuando llegamos aquí a ensayar el otro día, el lunes, martes, ensayábamos a veces los martes, viernes, me dice, mira, ya que vos no podés tocar los sábados, claro, a mí los sábados no podía tocar, pero en todos los años que estuvimos tocando, una sola vez no pude tocar un sábado, ¿viste? Por mi trabajo, ¿no es cierto? Y me dicen, así que ya que vos no podés tocar los sábados, vamos a tener que buscar a un bajista que pueda tocar, que una cosa media rara, ¿viste? Bueno, yo digo, si es así, personalmente tengo que dejar de tocar porque yo no puedo dejar mi trabajo de fotografía para ir a tocar. Aparte es algo que esto lo hacemos porque nos gusta realmente a todos nosotros. La cuestión es que cuando yo dije que me iba, que dejaba la banda, Rodolfo Salazar también dice lo mismo. Dice, bueno, yo dejo de tocar en esta banda porque me siento muy presionado. Estaba presionado porque le decían, y vos tenés que ir a aprender música, que le decían, íbamos a tocar blues. El blues es algo que lo sentís más de adentro, que si tenés toda la teoría y todo el solfeo metido en la cabeza, es un sentimiento. El blues es un sentimiento, nace muy de adentro. Eso no se aprende en un libro, ¿no es cierto? Automáticamente también Gustavo Blasi, que tocaba el teclado en ese momento, también dice, bueno, se van ellos dos, yo también me voy porque quiero estudiar. Así que así, de un plumazo, esa banda quedó desintegrada. A partir de ahí, nosotros tres que habíamos quedado, comenzamos a ensayar paralelamente otra banda. Se llamaba Mama Blues. Comenzamos los ensayos y esto fue en el 97. Y lo que pasa es que no conseguíamos integrantes para hacer ese tipo de música. Éramos tres y había que buscar otros tres. Y recién pudimos tocar en el 2000, en el año 2000, en la plaza aquí, ¿viste? Ahí comenzamos con la Mama Blues, ¿viste? A partir de ahí, ¿viste? Fuimos tocando, grabamos, ¿viste? Fuimos tocando hasta el año 2013. En ese lazo hubo cambio de integrantes, ¿viste? Hubo cambio de integrantes que, o sea, se fueron. En el caso, por ejemplo, de la primera formación de Mama Blues, el tecladista que era Leandro Casas, está en Buenos Aires, está tocando muchísimo en Buenos Aires. Y nosotros seguimos tocando hasta un determinado punto en la que los chicos querían hacer otro tipo de música, ¿viste? Los integrantes querían hacer otro tipo de música, entonces dijo, bueno, yo me abro, porque yo toco blues, ¿viste? A partir de ahí, bueno, todavía ahora en este momento estoy buscando gente para poder armar una banda de blues, ¿viste? Eso fue en cierta medida un parámetro de todo lo que traté de hacer en la música.
de escape, ¿viste? Es un escape a todo, ¿no es cierto? No solamente la música, ¿no es cierto? El arte en sí, todo el arte, ya sea la fotografía, la pintura, ¿viste? Es un escape, ¿viste? Un sentirse bien con uno mismo, ¿viste? Y lo que hay que, en el sentido de lo que yo le podía hacer a los chicos, es que toquen la música que les guste a cada uno, ¿no es cierto? Porque yo no puedo imponerle a alguien que toque blues si no le gusta, ¿viste? Ese es uno de los puntos, de los parámetros, y hay que ser muy consciente de lo que se está tocando, ¿viste? Y tratar de, lógicamente, de hacer los temas propios, ¿no es cierto? Pero ese es el punto de partida. Los chicos que sigan estudiando, que sigan... Pero sobre todo las cosas que sigan adelante, si están solos, que sigan solos. Y si son dos, que se junten dos. No hay mucho para... Al que le gusta la música, tiene que seguir en esa, ¿viste? Que es una parte chiquita de todo el arte. Give you all my love, babe. One more can I do? Working by myself, I hope you understand. I just want to be your loving man. Yes, I love you with my heart and soul. I won't mistreat you on my way. Oh, you know I love you. You know it's true. Give you all my love, eh? What more can I do? Working by myself, I hope you understand. I just want to be your loving. It's like this, yeah. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.